Del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 4. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud: El reino de Dios se parece a lo que sucede cuando un hombre siembra la semilla en la tierra, que pasan las noches y los días, y sin que él sepa cómo, la semilla germina y crece. Y la tierra por sí sola va produciendo el fruto, primero los tallos, luego las espigas y después los granos en las espigas. Y cuando ya están maduros los granos, el hombre echa mano de la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. Les dijo también: ¿con qué compararemos el reino de Dios? ¿Con qué parábola lo podremos representar? Es como una semilla de mostaza que cuando se siembra es la más pequeña de las semillas, pero una vez sembrada crece y se convierte en el mayor de los arbustos y echa ramas tan grandes que los pájaros pueden anidar a su sombra. Y con otras muchas parábolas semejantes les estuvo exponiendo su mensaje de acuerdo con lo que ellos podían entender. Y no les hablaba sino en parábolas, pero a sus discípulos les explicaba todo en privado. Palabra del Señor. Hoy me hablas del reino de Dios y de la virtualidad que hay en él. Lo haces comparándolo con la semilla. Un hombre la siembra y pasando las noches y los días, sin que él sepa cómo, la semilla germina y crece. Todo está dentro de la semilla. Su potencialidad está en algo pequeño e insignificante. El tiempo y las condiciones adecuadas hacen que todo brote según fue diseñado por Dios. Así es el reino. Tu Padre tiene un plan y nosotros somos esas semillas que tenemos que ser escondidas en la tierra buena. Y una vez enterradas, tenemos que morir a nosotros mismos para dar fruto. Es algo que sucede sin que sepamos cómo, pero sucede y es eficaz. Solo hay que enterrarse, esconderse con confianza. Pero, ¿cómo nos cuesta, Jesús? Dejar la luz, la comodidad, confiar y abrazar en silencio y en frío de la tierra. Es pedir mucho. Y así vivimos una vida que tantas veces no da fruto, porque nosotros no podemos darnos vida ni dar vida. No podemos multiplicarnos ni hacer avanzar el amor que has venido a traer. Hacemos planes, programas, estrategias, pero sin el morir y sin el enterrado no sirven de nada. Y hay tantos modos de morir, ¿verdad? Pero es un morir para vivir, para dar vida, para crecer, avanzar, ser felices. ¿Cuántas veces elegimos una felicidad pasajera, superficial y muchas veces dañina? El mundo nos presenta un modo fácil de dar fruto, pero acaba siendo como las pompas de jabón, que en segundos estallan y desaparecen. Yo quiero, Jesús, dar fruto, llegar al cielo con mis manos llenas, no por mí, sino por ti. Soy pequeño, me identifico con la semilla de mostaza. Apenas soy visible, pero entregando mi vida, enterrándome y confiando, dando mi vida, la puedo ganar creciendo y potenciando esa semilla chiquita que has sembrado en mi corazón. Esa semilla de mostaza llegará a ser el mayor de los arbustos si confía, si se pone mansamente en manos del sembrador, que eres tú, y se deja caer en la tierra de la esperanza. Tú eres sembrador de esperanzas, siembras y cosechas, pero cosechas mucho más de lo que siembras. Porque en el fondo, aunque para muchos lo parezcas, no eres exigente, eres generoso. Quiero abandonarme a tus manos de sembrador para un día abrazarte como cosechador multiplicado por 100. Como propósito para hoy te invito en oración a poner tu pequeñez en manos de Jesús con confianza, diciendo:
toma mi miseria y multiplícala en bendiciones por tu gracia. Recemos unos por otros, en especial para que nos hundamos en el surco, en la tierra, con confianza, con esperanza, cargando esa cruz que Dios nos pide y buscando dar mucho fruto por amor a Jesús y a las almas. Que María, que dio a luz a su Hijo y que eventualmente también nos ha dado a luz en la cruz, nos ayude. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes. Cada 30 de enero, la Iglesia Católica celebra a Santa Martina, patrona de Roma. De acuerdo a la tradición, Santa Martina fue una mujer romana de origen noble, que vivió hacia la primera mitad del siglo III. Por negarse a abdicar de su fe cristiana, fue arrestada y sometida a crueles tormentos. La joven terminaría entregando la vida en el martirio de los tiempos de Alejandro Severo, emperador entre los años 222 y 235. Santa Martina, ruega por el reino. Comentarios y meditaciones desde la tradición de la Iglesia. Joseph Ratzinger, Benedicto XVI, Papa. Jesús de Nazaret. Dios manifiesta su grandeza en lo pequeño. Es la semilla más pequeña, pero después se hace más alta que las demás hortalizas y echa ramas tan grandes que los pájaros del cielo pueden anidar a su sombra. Marcos 4, 31, 32. Y aquí se desvela la forma inesperada, la relación con la parábola del sembrador, en cuyo contexto aparecen las palabras de Jesús en los sinópticos. Llama la atención la importancia que adquiere la imagen de la semilla en el conjunto del mensaje de Jesús. El tiempo de Jesús, el tiempo de los discípulos, es el de la siembra y de la semilla. El reino de Dios está presente como una semilla. Vista desde fuera, la semilla es algo muy pequeño. A veces ni se la ve. El grano de mostaza, imagen del reino de Dios, es el más pequeño de los granos, y sin embargo, contiene en sí un árbol entero. La semilla es presencia del futuro. En ella está escondido lo que va a venir. Es promesa ya presente en el hoy. En el Domingo de Ramos, el Señor ha resumido las diversas parábolas sobre las semillas y desvelado su pleno significado. Os aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo, pero si muere, da mucho fruto. Juan 12:24. Él mismo es el grano. Su fracaso en la cruz supone precisamente el camino que va de los pocos a los muchos, a todos. Y cuando sea elevado sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí. Juan 12:32. El fracaso de los profetas, su fracaso, aparece ahora bajo otra luz. Es precisamente el camino para lograr que se conviertan y Dios los perdone. Es el modo de conseguir por fin que todos los ojos y oídos se abran. En la cruz se descifran las parábolas. En los sermones de despedida dice el Señor: os he hablado de esto en comparaciones. Viene la hora en que ya no hablaré en comparaciones, sino que os hablaré del Padre claramente. Así, las parábolas hablan de manera escondida del misterio de la cruz. No solo hablan de Él, ellas mismas forman parte de Él, pues precisamente porque dejan traslucir el misterio divino de Jesús, suscitan contradicción. Precisamente cuando alcanzan máxima claridad,
como en la parábola de los trabajadores homicidas de la viña, se transforman en estaciones de la vía hacia la cruz. En las parábolas, Jesús no es solo el sembrador que siembra la semilla de la parábola de Dios, sino que es semilla que cae en la tierra para morir y así poder dar fruto. Meditemos el Evangelio a la luz del libro de cielo. El reino de Dios es como un hombre que echa la semilla en la tierra. En el Evangelio, el reino comienza con un hombre que echa la semilla en la tierra. La exégesis tradicional observa la difusión de la palabra. Sin embargo, la enseñanza que nos presenta Jesús en Libro de Cielo para este versículo eleva el origen del reino a un acto de virtud creadora, la formación de la primera semilla. Escuchemos atentos a nuestro Divino Maestro en el volumen 20, diciembre 22, 1926. Dice Jesús: así como basta una semilla para poder multiplicar 1000 y 1000 veces la generación de aquella semilla, por eso toda la potencia, la virtud, la habilidad que es necesaria a una virtud creadora, está en formar la primera semilla. Formada la primera, es como levadura para formar la generación de ellas. Así me basta un alma sola, que dándome libertad absoluta de encerrar en ella todo el bien que quiero y de hacerme formar en ella el sol del fiat supremo, este sol lanzará sus rayos sobre la superficie de la tierra y formará la generación de los hijos de mi querer. Jesús revela que el mayor esfuerzo divino no está en la multitud, sino en la unidad perfecta. Formar la primera semilla del vivir en la divina voluntad en una criatura requiere toda la potencia de Dios, porque esa semilla es la levadura que contiene en sí misma la generación de todos los hijos del reino. Mientras que en Marcos la semilla parece un elemento genérico, el libro de cielo es un concentrado de vida divina, destinado a multiplicarse 1000 y 1000 veces. El versículo 26 de Marcos describe a la tierra como el receptáculo pasivo. Jesús profundiza la condición indispensable para que esta semilla germine, dándome libertad absoluta de encerrar en ella todo el bien que quiero. Nos dice Jesús: la tierra no es solo el corazón humano, sino la voluntad humana que cede sus derechos. Para que Jesús forme en el alma el sol del fiat supremo, la criatura debe renunciar a su propio querer. Si la tierra, el alma, pone límites, la semilla no puede expandirse hasta convertirse en sol. La libertad absoluta de Dios en el alma es lo que permite que una sola criatura se convierta en la matriz de una nueva generación divina. Luisa Picarreta. Marcos nos habla de una semilla que crece sin que el hombre sepa cómo. La enseñanza de Jesús a Luisa nos da la clave de ese cómo. La semilla, una vez formada y madurada por la libertad del alma, deja de ser un grano oculto para convertirse en un sol. El sol del fiat no se queda encerrado. Sus rayos lanzarán sobre la superficie de la tierra. Aquí la parábola de Marcos se expande. El crecimiento no es solo hacia arriba, la planta, sino hacia afuera, la luz. El fruto de esta semilla única no es solo una virtud personal, sino la generación de los hijos de mi querer, nos dice Jesús. Una sola alma que viva en la divina voluntad
es suficiente para que Jesús inicie la reacción en cadena que iluminará a toda la humanidad. Jesús enfatiza que basta un alma sola. Esto resuena con la pequeñez del grano de mostaza, pero con una profundidad mayor. El reino del Fiat no se establece por mayorías externas, sino por la intensidad divina en el centro de un alma. La habilidad de la virtud creadora es comprimir toda la eternidad en el tiempo de una criatura, para que esa criatura sea la semilla madre de la santidad divina en la tierra. El versículo 26 de Marcos encuentra su plenitud cuando entendemos que la semilla es la vida misma de Jesús formada en el alma por el Fiat. El llamado a vivir en la divina voluntad es el llamado a ser esa semilla. Dios busca una tierra, una voluntad, que le dé libertad total para convertir su semilla en un sol. Al ser uno con ese sol, el alma forma parte de una nueva generación que posee por herencia el querer de su Padre. Y cuando ya están maduros los granos, el hombre echa mano de la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. En el Evangelio, la hoz interviene cuando el grano está maduro. Es el final de un ciclo. La enseñanza de Jesús a Luisa eleva este momento. La cosecha no es un corte doloroso, sino una bella conquista. Escuchemos con atención. Libro de Cielo, volumen 15, octubre 20, 1923. Hija mía, ¿por qué te afliges tanto? Abandónate en mí y déjame hacer. Cuando te parezca que todo declina y muere, tu Jesús hará resurgir todo, pero más bello y más fecundo. Tú debes saber que el alma es mi campo, donde yo trabajo, siembro y cosecho, pero mi campo predilecto es el alma que vive en mi voluntad. En este campo, mi trabajo es deleitable. No me ensucio al sembrar, porque mi voluntad la ha convertido en campo de luz. Su terreno es virgen, puro y celestial, y yo me divierto mucho al sembrar en él pequeñas luces, casi como un rocío que forma el sol de mi voluntad. Oh, cómo es bello ver este campo del alma, todo cubierto de tantas gotas de luz, que poco a poco, conforme crezcan, se formarán tantos soles. La vista es encantadora. Todo el cielo es raptado por su vista, y están todos atentos a ver al celestial agricultor, que con tanta maestría cultiva este campo, y que posee una semilla tan noble de convertirla en sol. Ahora, hija mía, este campo es mío, y hago de él lo que quiero, y cuando estos soles se han formado, yo los cosecho y los llevo al cielo como la más bella conquista de mi voluntad, y vuelvo de nuevo al trabajo de mi campo, y revuelvo todo, y la pequeña hija de mi querer siente todo terminar, todo morir. A los soles tan fulgurantes de luz los ve sustituir por las pequeñas chispas de luz que voy sembrando, y cree que todo perece. ¿Cómo te engañas? Es la nueva cosecha que se debe preparar, y como quiero hacerla más bella que la primera y agrandarla más para poder duplicar mi cosecha, el trabajo a primera vista parece más cansado y el alma sufre de más, pero esas penas son como las paleadas al terreno, que hacen profundizar más la semilla para hacerla germinar
más segura, más fecunda y más bella. ¿No ves tú un campo, cuando se ha cosechado, cómo queda escuálido y pobre? Pero deja que se siembre de nuevo y lo verás más florecer que antes. Por eso déjame hacer. Y tú, con vivir en mi querer, estarás junto conmigo en el trabajo. Sembraremos juntos las pequeñas chispas de luz. Haremos competencia para ver quién siembra más. Y así nos divertiremos al sembrar. Ahora, en el descansar, pero siempre juntos. Lo sé, sé cuál es tu más fuerte temor, el que yo te deje. No te dejo. Quien vive en mi querer es inseparable de mí. Jesús revela que en el alma que vive en su voluntad, los granos no son simples virtudes, sino que se han convertido en soles. Cuando estos soles están formados, Dios los cosecha y los lleva al cielo. La hoz es, por tanto, el instrumento de la divina voluntad que traslada la luz producida en la tierra a la gloria eterna. El tiempo de cosecha es el momento en que la criatura ha permitido que el fiat alcance su plenitud operativa en un acto o en una etapa de su vida. El versículo 29 sugiere una pausa tras la cosecha. Jesús profundiza el estado del alma en este intervalo. El alma siente todo terminar, todo morir. Al igual que un campo cosechado queda escuálido y pobre, el alma que ha entregado sus frutos a Dios experimenta un vacío, una oscuridad que parece declinar. Jesús explica que este es el trabajo de arado. Las penas y las sensaciones de abandono son las paleadas al terreno, necesarias para que la próxima semilla penetre más profundo. La hoz de Marcos prepara el terreno para una cosecha más bella, más fecunda y duplicada. El alma no muere, sino que se ensancha para contener más luz divina. Jesús define el alma que vive en su voluntad como su campo predilecto. La madurez del grano en Marcos depende de la tierra. En Libro de Cielo, la tierra misma es transformada por la voluntad divina. Al ser pura y celestial, el trabajo de Dios es deleitable. Las semillas son pequeñas luces que actúan como un rocío. Aquí la exégesis se eleva. La maduración no es un proceso biológico espiritual de esfuerzo, sino una metamorfosis luminosa, donde la chispa se hace sol bajo la maestría del celestial agricultor. La parábola de Marcos describe al hombre que echa mano de la hoz casi como un observador del tiempo. Jesús, en cambio, invita a la criatura a una participación activa. Tú, con vivir en mi querer, estarás junto conmigo en el trabajo. El temor del alma a ser dejada en el campo vacío tras la cosecha es disipado por la promesa de inseparabilidad. El alma no es solo el campo, es la compañera del agricultor. Sembrar chispas de luz se convierte en una diversión mutua. La cosecha de la voluntad divina no separa al alma de Dios, sino que la funde más íntimamente en el ciclo eterno de siembra y recolección. Por tanto, la hoz de Jesús en el alma que vive en su querer es un gesto de amor que recolecta soles para el cielo
mientras prepara el terreno para luces aún más fulgurantes. El alma no debe temer la desolación del campo cosechado, pues en la divina voluntad cada vacío es la promesa de una siembra más noble y de una compañía inseparable con el Creador. Fiat. Es como una semilla de mostaza que cuando se siembra es la más pequeña de las semillas. El grano y la nada. En el Evangelio, el reino se compara con el grano de mostaza, la más pequeña de todas las semillas. Jesús eleva esta imagen, revelando el porqué de esta elección. Los pequeños se dejan hacer lo que quiere, mientras que el mundo busca semillas que ya parezcan grandes. Dios busca la nada. La semilla es más pequeña porque está despojada de todo, no camina por sí misma y tiene miedo de dar un paso fuera de la voluntad de su Creador. Esta incapacidad humana es precisamente lo que permite la capacidad divina. La pequeñez del grano de mostaza en Marcos es en el alma la conservación de la frescura y la belleza divina del origen, sin que nada propio o humano ensucie la obra de Dios. Escuchemos con atención a Jesús en el volumen 16, noviembre 10, 1923. Mi querida pequeñita, te he escogido pequeña, porque los pequeños se dejan hacer lo que se quiere. No caminan por sí mismos, sino que se hacen conducir. Es más, tienen miedo de dar un paso por sí solos. Si reciben dones, sintiéndose incapaces de custodiarlos, los depositan en el regazo de la mamá. Los pequeños están despojados de todo, no se ocupan de si son ricos o pobres, no se preocupan de nada. Oh, cómo es bella la edad infantil, llena de gracia, de belleza y de frescura. Por eso, por cuanto más grande es la obra que quiero realizar en un alma, tanto más pequeña la escojo. Me gusta mucho la frescura y la belleza infantil. Me gusta tanto que la conservo en la pequeñez de la nada, de donde ha salido. Nada de propio hago entrar en ella, para no hacerle perder su pequeñez y así conservarle la frescura y la belleza divina de donde ha salido. Entonces, yo al oír esto he dicho: Jesús, amor mío, me parece que soy tan mala y por eso soy tan pequeña, mientras que tú dices que me amas mucho porque soy pequeña. ¿Cómo puede ser? Y Jesús de nuevo: Pequeñita mía, en los verdaderos pequeños no puede entrar la maldad. ¿Sabes tú cuándo comienza a entrar el mal, el crecimiento? Cuando comienza a entrar el propio querer. A medida que éste entra, la criatura comienza a llenarse y a vivir de sí misma, y el todo sale de la pequeñez de la criatura. Y a ella le parece que su pequeñez se engrandece, pero grandeza de llorar. No viviendo Dios del todo en ella, se aparta de su principio, deshonra su origen, pierde la luz, la belleza, la santidad, la frescura de su Creador. Parece que crece ante sí misma y quizá ante los hombres, pero ante mí, oh, cómo decrece. Tal vez se hará grande, pero no será jamás mi pequeña predilecta, a la cual, llevado de amor hacia ella, porque se conserva como la he creado, la lleno de mí y la hago la más grande, a la cual ninguno podrá igualar. Esto hice con mi mamá celestial entre todas las generaciones. Jesús en Marcos dice que una vez sembrada la semilla,
crece y se hace mayor. En la lectura del libro de Cielo profundiza y advierte sobre un crecimiento que es, en realidad, un decrecimiento ante Dios. El mal y la pérdida de la santidad comienzan con el crecimiento del propio querer. Cuando la criatura comienza a vivir de sí misma, le parece que se engrandece, pero es una grandeza de llorar. Cuando el yo crece, el todo sale de la criatura. El grano de mostaza que se vuelve grande ante los hombres por su propia voluntad, ante Dios decrece, perdiendo la luz y la frescura de su origen. El verdadero crecimiento del reino no es el inflamiento del ego, sino el desarrollo total de la vida de Dios en el vacío del alma. Marcos describe que la semilla de mostaza, cuando se siembra, crece y se convierte en el mayor de los arbustos. La enseñanza de Jesús en el volumen 16 revela el secreto de esa estatura inigualable. Es el resultado de ser llenado de Dios. Al conservarse en la pequeñez de su nada, el alma permite que Jesús la llene de sí mismo. Esto la convierte en la más grande, a la cual ninguno podrá igualar. Paradójicamente, el alma es la más pequeña, porque no tiene nada suyo, pero es la más grande porque posee todo lo de Dios, en cuanto a criatura es posible. Las grandes ramas de las que habla el Evangelio no son méritos humanos, sino la completa unidad con la voluntad divina que opera a través de la pequeñez de la criatura. El versículo 32 menciona que las aves del cielo anidan a su sombra. Jesús vincula esto con la confianza total del pequeño. Sintiéndose incapaces de custodiar los dones, los depositan en el regazo de la mamá. El alma que se mantiene pequeña en la divina voluntad se convierte en un árbol tan firme y vasto que sirve de regazo y refugio para todas las demás almas. Al no tener maldad ni propio querer, su sombra es pura, es la sombra de Dios que protege a las generaciones. Su frescura infantil es lo que atrae a las almas a buscar descanso en ella. El grano de mostaza de Marcos 4 es el alma que ha decidido ser nada para que Dios sea todo. El crecimiento del reino no es una evolución del hombre hacia una superpotencia humana, sino la sustitución de lo humano por lo divino. De tal forma que para ser la pequeña predilecta de Jesús, el alma debe temer su propio crecimiento y amar su anonadamiento. Solo así, conservando la belleza de donde ha salido, podrá transformarse en ese árbol divino, cuyas ramas abrazan la eternidad y cuyos frutos alimentan a la familia humana con el pan de la divina voluntad. Fiat. Confrontación. ¿Soy yo esa tierra que le da a Jesús libertad absoluta para encerrar en mí todo el bien que Él quiere? ¿O estoy condicionando su obrar con mis miedos y planes humanos? Cuando siento que todo termina y todo muere en mi interior, ¿me desespero como quien vive del tiempo? ¿O acepto con paz las paleadas del celestial agricultor? Comprendo que el vacío que siento tras la cosecha es la preparación necesaria para una nueva siembra de soles más fulgurantes, ¿o sigo temiendo el abandono de aquel que me ha prometido ser inseparable de mi alma? Amo mi pequeñez de grano de mostaza porque me permite ser llenado de Dios, ¿o estoy buscando una grandeza ante los hombres que me hace decrecer ante sus ojos?
¿Sigue entrando en mí el propio querer que marchita mi frescura original? ¿O descanso en el regazo de la voluntad divina como un niño que no sabe ni quiere dar un paso por sí solo? Oremos. Oh Jesús, divino sembrador y dueño del campo de mi alma, te entrego hoy la libertad absoluta de mi voluntad. Te ruego que entres y revuelvas la tierra de mi corazón. No te detengas ante mis penas, úsalas como palas para profundizar la semilla de tu fiat supremo. Hazme tan pequeña, Señor, que mi nada sea el espacio perfecto para tu todo, que no busque yo crecer por mis industrias, sino que sea tu vida la que sea gigante en mí, hasta convertirme en un árbol de luz, que bajo la sombra de mis actos hechos en tu querer, encuentren refugio todas las almas, y que al final de mi jornada encuentres en mí no granos secos de virtudes humanas, sino soles radiantes que den gloria eterna a tu voluntad. Padre amado, que seamos siempre uno en el trabajo y en el descanso. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Por Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina inmortal y glorioso, por los siglos de los siglos. Amén. Padre, te da gloria a tu Hijo en el Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el querer de Dios, siempre. Fiat.